Londres, nuestro tiempo, muy por debajo de la ciudad en un búnker hermético con clima regulado de la Biblioteca Británica, se desarrolla un acontecimiento que promete trastocar para siempre la manera en que entendemos la historia. No hay polvo, ni olor a papel antiguo, solo una asepsia impecable y el zumbido constante de servidores que laten como un corazón mecánico. En el centro de la sala, protegido por un vidrio blindado, reposa el Códice Arundel. No es un libro en el sentido corriente, sino un torbellino de ideas detenidas en el papel hace 500 años. 283 páginas de notas de Leonardo da Vinci. Durante siglos estudiosos inclinaron la frente sobre esas hojas, armados de lupas y microscopios, tratando de descifrar una escritura especular que parecía más un espejo que una caligrafía. Creímos saberlo todo. Jurábamos haber leído cada palabra. Estábamos, sin embargo, ciegos. Entra en escena un investigador nuevo. No tiene ojos y aún así percibe espectros que el ser humano no alcanza. No conoce el cansancio y puede analizar millones de patrones por segundo. Inteligencia artificial, una red neuronal de última generación, adiestrada con miles de manuscritos musicales del Renacimiento, inicia su labor. Los escáneres recorren las hojas gastadas con imagen multiespectral, ultravioleta, infrarrojo, rayos X capa por capa, micra a micra. La máquina despega siglos de suciedad, veladuras de tinta y, sobre todo, las correcciones deliberadas del propio autor. En las pantallas aparece lo inaudito. Bajo el texto visible, bajo los célebres bocetos de mecanismos, emerge una capa fantasmal de palimpsesto, pensamientos y trazos que Leonardo borró, dibujos que cruzó con firmeza. Son las ideas que no se atrevió a fijar de manera definitiva. Lo que el algoritmo consigue leer hace que historiadores se tomen la cabeza y que ingenieros quieran reescribir manuales. No es misticismo, es la crónica de una soledad intelectual que se adelantó no por años, sino por siglos, y que se asomó a un abismo capaz de helar la sangre. Se abre un archivo que lo altera todo. No es un simple cuaderno de artista, parece un cuaderno de bitácora de un viajero del tiempo encallado en la Edad Media. El primer estremecimiento llega desde el ámbito que Leonardo consideraba su obra vital, la anatomía. Sabemos que disecó cadáveres, lo hacía en secreto, de noche, en los sótanos húmedos del hospital de Santa María Nuova, a la luz vacilante de un cabo de vela, peleando contra las náuseas y el miedo a la Inquisición. Pero la inteligencia artificial, al comparar sus esfuminados con datos modernos de resonancia magnética y tomografía computarizada, descubre un detalle que pasó inadvertido durante 500 años. Leonardo no se limitaba a retratar órganos, los modelaba en funcionamiento. En el margen de una hoja dedicada al corazón, la máquina reconstruye un croquis borrado. Es la válvula aórtica, no en reposo, sino respirando flujos. Leonardo dibuja remolinos de sangre que nacen al cerrarse las valvas, turbulencias. Durante generaciones, cardiólogos dieron por hecho que aquellos rizos eran adorno, un guiño estético del Renacimiento. Sin embargo, una simulación hidrodinámica por supercomputadora demuestra que estaba en lo cierto. Esos vórtices, descritos por la ciencia muchos siglos más tarde, son indispensables para un cierre eficaz de la válvula. Leonardo dedujo la hidrodinámica del motor humano, observando corrientes de río y trasladando esas leyes al flujo sanguíneo. La sorpresa más áspera se oculta en los comentarios marginales. Una red neuronal descifra notas microscópicas trazadas con punta de plata. Leonardo intentó crear un corazón artificial. No estudiaba la anatomía solo para pintar mejor. Pensaba como un bioingeniero. Diseñó una prótesis valvular y las entradas concluyen con una amargura que hiere. Veo el mecanismo de la vida. Comprendo su geometría, mas no tengo la materia para rehacerla. El vidrio es frágil y desgarra la carne. El oro pesa demasiado. La piel se pudre. Estoy preso en un mundo de cosas toscas. Entendió la lógica de la bomba vital, pero lo encadenaba la técnica del siglo XV. La tragedia del ingeniero que vislumbra el plano de un motor a reacción y solo dispone de madera, cobre y lienzo. Cambia de frente, vuelve a los cráneos. En 1489 compra uno y lo corta con sierra. Busca lo que llama sensus communis, el sentido común, el hogar del alma. Los antiguos la ubicaban en el corazón. Leonardo, pragmático,
La rastrea en el cerebro, inyecta cera derretida en el encéfalo de un toro para obtener un molde, el primer uso de técnicas de inyección aplicado a la anatomía. ¿Qué perseguía en realidad? La capa oculta señala la pirámide visual. Leonardo creía que el ojo no solo recibe luz, sino que emite cierta fuerza. Tras analizar sus esquemas ópticos, se desprende una conclusión velada. Rozó la comprensión del principio de la cámara oscura y del funcionamiento de la retina, y se detuvo ante el muro de la teología. Descubrió el engranaje de la visión, pero temió que ese engranaje redujera al hombre a máquina biológica. Borró sus deducciones más audaces y dejó apuntes neutros de huesos. El agua lo poseía. Atraviesa sus cuadernos como un río subterráneo. En el caos de notas aflora un orden. La teoría de macrocosmos y microcosmos, no como especulación, sino como modelo geológico. Para él la Tierra era un ser vivo, las rocas, huesos, la tierra, carne, los ríos, venas, las mareas, respiración. Un análisis computacional de sus mapas de la Toscana y del Valle del Arno revela un detalle inquietante. El hombre de Vitruvio no sería solo un estudio de proporciones. La red detecta microperforaciones de compás en el dibujo original que no coinciden con el contorno anatómico. Superpuestas a una cartografía de Italia de la época, encajan con precisión en ciudades clave y cumbres. Leonardo cifró un mapa en el cuerpo humano, intentó demostrar que las proporciones del hombre y del paisaje obedecen a una misma armonía, y no se conformó con teorizar, quiso curar la tierra. Al servicio de César Borgia y de la República Florentina, propuso desviar el Arno desde su nacimiento, oficialmente, para dejar sin agua y sin mar a la ciudad enemiga. Pero sus cálculos hidráulicos, una vez descifrados, sugieren una intención distinta: acelerar el curso para limpiar las venas de la región, drenar marismas, alterar el clima. La simulación basada en sus planos devuelve una sentencia terrible. De haberse ejecutado como él pensaba, el proyecto habría detonado un colapso ecológico. El valle se habría vuelto un desierto, el cauce, una colada de barro incontrolable, arrasándolo todo. El genio erró en la escala y, a juzgar por las páginas tachadas, lo comprendió a tiempo. En su diario aparece una nota: el agua es el auriga de la naturaleza, pero también su sepulturera. No se cambia la sangre de un cuerpo sin matarlo. Frenó el proyecto no por falta de fondos, sino por miedo a las consecuencias. Intuyó, el primero, el principio del equilibrio ecológico. Halló conchas fosilizadas en cumbres lombardas y llegó a una conclusión que contradecía la Biblia. Allí hubo mar. El diluvio no fue global ni instantáneo, fue un proceso geológico lento. 300 años antes del nacimiento de la geología, describió ciclos tectónicos. Sabía que la Tierra era mucho más antigua de lo que predicaba la Iglesia, y guardó silencio, confiando su herejía al papel que más tarde intentó limpiar. Lo recordamos como pintor, pero sus contemporáneos lo conocieron como ingeniero militar. En su carta de presentación, al duque Ludovico enumeró destrezas: sé construir puentes, sé secar fosos, sé fabricar cañones, morteros y lanzallamas ligeros. También sé dibujar. La guerra lo alimentaba. ¿La detestaba? Un análisis de su carro acorazado en forma de tortuga lo ilumina. Casco de madera, blindaje inclinado, un principio que no volvería a sistematizarse hasta el siglo XX en los tanques T-34. Bocas de fuego alrededor. En el interior, un sistema de palancas que debían accionar 8 personas. Cada intento de reproducirlo literalmente tropezaba con lo absurdo. Los trenes de ruedas giraban en sentidos opuestos, las delanteras hacia adelante, las traseras hacia atrás. La máquina no podía moverse, se desgarraría a sí misma. Se dijo durante mucho tiempo que era un despiste o un truco contra el plagio. El algoritmo, al estudiar cientos de esquemas bélicos del Códice Atlántico, detecta un patrón. No eran errores, eran sabotajes. En cada arma de devastación, el ballestón gigante, el órgano de fuego de rápida descarga, el arcitronito a vapor, introdujo un fallo sutil y letal. Vendía la idea, cobraba y dejaba la semilla estéril. Los borradores de cartas lo muestran sin máscara. Llamaba a la guerra la más bestial de las locuras. Vegetariano, compraba pájaros enjaulados para devolverlos al cielo y, sin embargo, debía diseñar artefactos para matar. Ese fue su motín silencioso.
un pacifista entre lobos. Una reconstrucción virtual corrige el engranaje del carro de combate. El resultado estremece. Con la transmisión bien dibujada, aquella tortuga habría sido un monstruo invulnerable para la infantería del siglo XV, capaz de torcer el curso de la historia. Europa quizás se salvó de una carnicería porque omitió, por descuido, una rueda dentada. La pintura más famosa del mundo, la sonrisa más esquiva. La inteligencia artificial escanea la Gioconda con una definición que separa granos de pigmento. El análisis del esfumato revela lo casi inverosímil. Leonardo aplicó capas de aceite y barniz translúcidos de entre 1 y 2 micras, es decir, 40 veces más finas que un cabello humano. El espesor total de los velos en el rostro de la modelo ronda las 30 micras. Trabajó el cuadro durante años, durante décadas. Lo llevó consigo de Italia a Francia. Nunca lo entregó al comitente. ¿Por qué? El estudio de la evolución de las capas, como un lapso de tiempo comprimido, muestra que alteró una y otra vez la forma de la boca. No buscaba la sonrisa bonita, realizaba un experimento. En sus cuadernos de 1508 hay anotaciones sobre la disección de los músculos de los labios. Desprendía piel de un rostro para descubrir qué músculo tira de la comisura. La clave, sin embargo, es óptica. Entendió el acoplamiento entre visión central y periférica 500 años antes que los neurobiólogos. La fóvea capta el detalle, pero falla en los matices de sombra. La periferia percibe sombras y neblinas. Leonardo pintó la sonrisa con sombras de baja frecuencia. Cuando miras de frente los labios, tu visión central desprecia esas sombras y la boca parece seria. Si desvías la mirada hacia los ojos, la periferia captura los velos oscuros en las comisuras y el cerebro los interpreta como una sonrisa. Ella sonríe cuando no la miras. Para él, no era arte a secas, era tecnología, una imagen psicoactiva. Descifró el código visual del cerebro humano y lo ocultó en el retrato de una florentina. El vuelo fue su fiebre. Conocemos sus ornitópteros, hélices, prototipo de helicóptero, paracaídas. Los tomamos por ensoñaciones. El análisis del código del batir de las aves los muestra como ingeniería severa. La red neuronal traduce garabatos caóticos en modelos físicos. Leonardo comprendió que el aire es un fluido y aplicó las leyes de la hidrodinámica a la atmósfera. Entendió que el pájaro no aletea solo hacia abajo, se atornilla en el aire. ¿Hubo vuelo? La historia oficial calla. Las leyendas cuentan que su discípulo intentó lanzarse desde el monte y se rompió las piernas. En las notas borradas aparece el rastro, un croquis de trayectoria de caída, cálculos de carga del viento y una frase solemne. El gran pájaro hará su primer vuelo desde el lomo de su gran cisne, llenando el mundo de asombro y los registros de su gloria. Debajo, en letra pequeña, figuran números de fracturas y fuerzas de impacto. La simulación de un ornitóptero de aleteo concluye que el ser humano es demasiado débil. No tenemos músculos pectorales capaces de levantar nuestro peso. Leonardo lo vio. Al final de su vida pasó del aleteo al planeo. Ideó un ala delta y ensayó diseños posteriores de perfil. Son estables aerodinámicamente. De haberla construido con bambú y seda, habría volado. Pero se cruzó con un callejón sin salida energético. Anota con amargura: necesitamos fuerza nacida del fuego, no de la carne. Anticipó la necesidad del motor de combustión interna 400 años antes de su aparición. Entendió que el músculo, como motor, no sirve para volar. La inteligencia artificial acomete un análisis psicolingüístico del corpus disponible. Estilometría, patrones de pensamiento. El retrato resultante sería hoy un manojo de diagnósticos. Primero, TDAH en grado extremo. No terminaba nada. Su atención saltaba a una velocidad furiosa. En una página describe el color de la sombra bajo una hoja. En el párrafo siguiente desarma la estructura de una cerradura y concluye con una lista de la compra. Segundo, ambidestreza y lateralización cerebral singular. La escritura en espejo no es un cifrado. A partir de la velocidad del trazo, se infiere que escribía así porque le resultaba cómodo. Su cerebro no perdía tiempo girando letras para ajustarse a la norma social. Las conexiones entre hemisferios funcionaban de manera distinta a la de 99% de las personas. Veía el mundo sin filtros. Tercero, soledad. El análisis emocional detecta una melancolía honda, casi negra.
Estaba rodeado de discípulos, pero en lo intelectual habitaba un desierto. No tenía con quién hablar, nadie comprendía sus ideas, escribía al vacío. Decidme, ¿se ha hecho algo? Se repite en sus cuadernos como un mantra de desesperación. La batalla de Anghiari, su gran pintura mural en Florencia, se considera perdida. La leyenda dice que Giorgio Vasari, al redecorar el salón, no la destruyó, sino que levantó un muro falso y dejó una pista en un pequeño estandarte. Busca y encontrarás. Durante décadas se han escaneado los muros, se han hallado huecos. El examen de sus recetas químicas de ese período ofrece, sin embargo, una versión más trágica. Leonardo detestaba la técnica al fresco que exige rapidez. Quiso pintar al óleo sobre muro como en tela. Ensayó pinturas con cera, pero la escala era colosal. La superficie no secaba, empezó a fluir. Mandó encender grandes braseros para secar la pared. El calor endureció la base y ablandó la cera en lo alto. La obra se derritió, convertida en una marea sucia. Un borrador de carta a las autoridades florentinas destila dolor. Admite la derrota técnica. El muro me rechazó. Las reacciones químicas harán el resto. Cuando llegó Vasari quedaban manchas. No escondió un tesoro, recubrió ruinas. Busca y encontrarás. Puede ser una ironía cruel o una reflexión ajena a cualquier escondrijo. Los últimos años transcurren en Francia, en el Clos Lucé, bajo el amparo del rey Francisco I. El brazo derecho queda paralizado, probablemente tras un ictus. Ya no pinta, dibuja una y otra vez una sola cosa. Cataclismos, remolinos de agua devorando ciudades, montañas que se desploman, rostros deformados por el horror. Los historiadores del arte hablaron de visiones místicas, de un fin del mundo presentido. La inteligencia artificial, al estudiar la geometría de esos vórtices, no ve caos, sino matemáticas. Leonardo dibuja fractales, describe la turbulencia con la precisión de una fórmula física. No es fantasía, es pronóstico científico. Observó la erosión toda su vida, vio al agua desgastar la piedra, llegó a una conclusión que a él mismo lo heló. El proceso de destrucción es irreversible. La tierra no es eterna. El agua acabará por conquistar la tierra. Las últimas notas resuman pavor existencial. Calcula que el Mediterráneo romperá istmos, que los ríos se llevarán la capa fértil, que la humanidad no está condenada a un juicio final de trompetas, sino a un olvido lento, frío y húmedo. El agua es la sangre del mundo, pero también su mortaja. En tiempos en que la carne significaba poder y riqueza, Leonardo fue rigurosamente vegetariano. Lo confirman cartas de contemporáneos. No come nada que tenga sangre. Las listas de la compra en los márgenes hablan por sí solas. Nueces, legumbres, verduras, vino, pan, fruta, nada de carne. La glosa del margen explica la causa. No es una dieta de salud, es ética. El hombre es rey de las bestias solo porque las supera en crueldad. Vivimos de la muerte ajena, somos cementerios andantes. Redactadas hace 500 años, suenan a manifiesto. Sentía la herida de lo vivo. Compraba aves enjauladas en el mercado de Florencia para soltarlas de inmediato. Entre sus notas aparecen recetas. Perseguía el plato perfecto, una sopa de todo, un concentrado de energía. Creía que la alimentación afinaba la claridad mental. Buscaba despejar la mente por medio de la comida para ver la esencia de las cosas. 2 de mayo de 1519. Muere Leonardo. La leyenda, inmortalizada en un lienzo célebre, lo presenta expirando en brazos de Francisco I. El examen del diario real y de la correspondencia de la corte dice otra cosa. Aquel día el rey estaba en Saint-Germain-en-Laye, a 2 días de camino de Amboise. Leonardo no murió en brazos del monarca, sino rodeado de sus alumnos, Francesco Melzi, Salai y un sacerdote. La última línea trazada con pulso tembloroso, probablemente con la mano izquierda, pues la derecha ya no respondía. Dice: «He ofendido a Dios y a los hombres por no haber hecho en mi arte todo lo que pude». Tendemos a leer coquetería. El contexto de su vida entera sugiere una contrición profunda. Dejó miles de páginas de esbozos, pero ningún tratado concluido, ninguna teoría acabada publicada en vida. Su saber en anatomía, hidrodinámica y óptica se adelantó siglos a la ciencia y quedó encerrado en baúles. El mundo no lo recibió.
sintió que traicionaba su don, malgastándolo en decoraciones festivas y cuadros inacabados. La numeración de los cuadernos añade una punzada. Falta entre un 40 y un 50% de los folios. ¿Qué contenían? Proyectando sus líneas de interés, se adivinan posibilidades. Astronomía. Escribió: el Sol no se mueve mucho antes de Copérnico y Galileo. Quizá un sistema heliocéntrico que destruida por miedo a la Iglesia. Tal vez experimentos de química de polímeros, intentos de crear ámbar sintético y barnices. ¿Acaso los primeros bosquejos de una máquina de calcular? Esas páginas desaparecieron. Tal vez fueron robadas como souvenirs. Puede que él mismo las quemara en un arrebato de desesperación, o que se perdieran por censura. El escáner de la Biblioteca Británica se apaga. El trabajo termina. Terabytes de datos procesados. ¿Quién fue Leonardo? El análisis no revela a un mago ni a un profeta, sino a un hombre con una mutación singular de la percepción. Su cerebro procesaba lo visual con una rapidez distinta. Reparó en que una libélula bate las alas 200 veces por segundo y lo dibujó con exactitud. Vio vínculos donde otros veían huecos. La analogía entre el ramaje de un árbol, los vasos sanguíneos y los ríos, entre un rizo de cabello y un remolino. Un viajero del tiempo nacido demasiado pronto, prisionero de su siglo, con el cerebro de una supercomputadora y herramientas de cincel, pincel y pluma. El hallazgo de la capa fantasma en sus cuadernos no empequeñece su grandeza, hace palpable su tragedia. Hemos visto sus dudas, sus errores, sus miedos. Vimos a un hombre que intentó abrazar el universo con la mente y entendió que el universo es infinito y la vida breve. El códice Arundel y los demás manuscritos no son solo reliquias, son borradores de nuestro presente, de cirujanos robóticos, drones, lentes de contacto, carros de combate, submarinos. Todo eso nació en la cabeza de una sola persona hace 500 años. Leonardo nos dejó un mensaje que apenas ahora podemos leer porque hemos creado un intelecto capaz de dialogar con el suyo. Todo está conectado con todo. Aprende a ver. Su historia no termina, apenas comienza. La inteligencia artificial sigue aprendiendo de él. Quizá mañana, en el margen de otra ala, aparezca una fórmula que nos acerque a las estrellas o una advertencia que no deberíamos volver a ignorar. Y tal vez, para merecer esa lectura, baste con recordar que ni el ojo más agudo alcanza lo que reposa bajo la superficie hasta que aprende a mirar de verdad.